A todos y a todas y, en fin, vamos a estar una tarde más con estas políticas para el día después que nuestro compañero Esteban Romero nos viene organizando durante nuestra etapa de confinamiento y ahora, bueno, también de semi-libertad que tenemos para reflexionar de manera conjunta qué es lo que nos está pasando y fundamentalmente hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos y por eso las políticas para el día después, ¿no? Hoy tenemos a Federico Poyolo, un compañero de Elche, que nos va a hablar de políticas para la reconstrucción social y económica tras la pandemia. Federico, bienvenido a Granada y encantados los socialistas y las socialistas granadinos y granadinas de que estés por aquí. Bueno, en Granada, una provincia magnífica. Yo soy un enamorado de nuestra provincia, de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que hemos pasado a la fase 3 esta semana, de la fase 2 a la 3, después de algún debate. Y es verdad que nos hemos agrupado con el resto de provincias andaluzas en esta fase 3, que estamos dando, bueno, unos datos muy positivos respecto al número de afectados, de hospitalizaciones, de enfermos en la UCI, que hay muy poquitos casos. También es verdad que bueno, el ritmo de las pruebas que se nos hace, el ritmo de las pruebas, pero bueno, nos permite ser un poquito optimistas, ¿no? de la situación que estamos pasando. También sin olvidar la responsabilidad, la autorresponsabilidad que debemos de seguir exigiéndonos de manera individual para no meter las batas, para no tener errores, que tenemos que vivir con cautela, que no podemos volver a nuestros modos normales de relación personal y de muchas cosas, como si no hubiera pasado absolutamente nada, y que esto, pues, evidentemente, lo tenemos que mantener mínimo hasta que no haya vacunas o tratamientos infalibles de estos que nos permitan garantizar que, bueno, que si nos pasa esto, no tememos por nuestra vida, ¿no? Pero bueno, estamos en un ambiente un poquito más optimista para afrontar el presente y el futuro próximo, ¿no? Bueno, y optimista con un gobierno, nuestro gobierno de España, que bueno, ha utilizado en esta crisis una máxima, que es el que nadie se queda atrás, que nadie se queda atrás, ¿no? Cuando echamos la vista atrás de la última crisis, de la crisis económica que hemos vivido todos, unos con unas responsabilidades, con otras, como ciudadanos o ciudadanos, pues bueno, y o ciudadanas, pues vemos las diferencias en la manera de afrontar un problema de Estado, que en este caso no es de Estado, es un problema mundial. También lo fue la anterior crisis económica, y con esa máxima de que nadie se quede atrás, y un tema, pues bueno, que nos hace a los que tenemos el corazón socialista y la cabeza también, pues bueno, ser positivo y bueno, y estar contentos de esta manera de plantear las cosas. Es verdad que en este tiempo, entre aprendizajes como este de comunicarnos a través de videoconferencias, que la tecnología estaba, no sabíamos que había tanta plataforma distinta, pero bueno, estaba ahí, y hemos aprendido a utilizarla para relacionarnos, para comunicarnos, para informarnos, para enseñar, para educarnos. La adaptación, que lo hemos hablado también en estas sesiones, la capacidad de adaptación que tenemos, como nos hemos adaptado en muchos casos al teletrabajo, a poder ser productivos desde nuestras casas sin tener que ir a la oficina o tener que ir al centro de trabajo, ¿no? Pues bueno, pues afrontamos en Granada, en España, en Andalucía y en Granada, en el circunscribo de nuestra provincia, pues la necesaria recuperación económica y social, el futuro, el presente y el futuro más próximo. Para ello, bueno, desde la Diputación Provincial de Granada, ya lo conocéis todos, pusimos en marcha el Plan Granada, con una dotación de 181 millones de euros, con 52 medidas concretas, algunas pues bastante interesantes, para echar una mano en esta reconstrucción económica y social de la provincia. Yo quiero señalar en estos últimos días lo que ha pasado en el contexto nacional. Se ha aprobado el ingreso mínimo vital. Yo hablo del ingreso mínimo vital como del quinto pilar del estado del bienestar. La sanidad, la educación, las pensiones, la ley de dependencia y ahora el ingreso mínimo vital,
que es un tema para mí histórico en nuestro país, en cuanto que garantiza unos derechos de ingresos mínimos para vivir, para poder vivir, ¿no?, a la ciudadanía en nuestro país, que tiene graves, está en un estado de dificultad importante, ¿no? Yo creo que eso es un hito de estos últimos días, desde la última vez que nos vimos en Políticas para el Día Después, importantísimo, que nos afecta como provincia, evidentemente, al igual que al resto de provincias españolas. Bueno, ayer conocíamos en el Consejo de Ministros, aprobaba 16,3 millones de euros, una dotación del Ministerio de Ciencia y del CIEMAT para el acelerador de partículas. Federico, esto es un proyecto mundial que aspiramos a tener aquí en Granada, que es un proyecto europeo, evidentemente con el aval de Europa y de nuestro gobierno, pues bueno, que cada vez lo vemos como avanza un poquito más y que al final es investigación sobre la energía del futuro y lo que se haría aquí en Granada sobre los materiales del futuro. Al final, en la investigación sobre estos materiales contenedores de la energía, van a surgir los materiales con los que vamos a hacer las cosas en el futuro, sin ninguna duda. Bueno, hace 2 días presentaba junto a la rectora de la universidad un proyecto, el inicio de una actuación para reciclar 200.000 toneladas anuales de plásticos que ahora terminan en vertedero en la planta de tratamiento de residuos sólidos de la Diputación Provincial, que tenemos en Arendín, con una inversión de 9,5 millones de euros y un claro ejemplo de hacia dónde vamos en el modelo económico con respecto al modelo de economía circular, ¿no? Terminará esto en la fabricación de nuevas bolsas con las que utilizaremos en nuestra vida ordinaria, evidentemente, a través de este sistema de reciclaje, que va a ser, es muy innovador y es el primero a nivel nacional, con esta tecnología a nivel nacional. Bueno, estamos viendo cómo la ciudad de Granada se nos está llenando de rayitas amarillas ahora mismo, con unas limitaciones de 30 kilómetros de hora, con otras rayitas discontinuas que parece ser que es para que vayan las bicicletas en estos carriles bici, y por la información que tenemos, pues bueno, se va a generar una red importante de carriles bici que van a coexistir con el transporte público de la ciudad, y es un elemento que también yo creo que es bastante significativo de esta nueva realidad y bueno, y de la conciencia que hemos tomado, de la contaminación con la que vivimos, intentamos sobrevivir en Granada y su entorno metropolitano, este entorno de 500.000 habitantes, con este sombrerito gris o la manchita gris con la que vivimos todos los días, que hemos tenido 2 meses y medio muy fantásticos en las que ha desaparecido, a la vez que aparecían los pajarillos cantando en nuestras calles, pero que ahora, en el momento en que hemos empezado otra vez con la actividad económica en plan presencial más firme, pues que volvemos a tenerla. Y es una alegría, yo sinceramente, me da alegría cuando voy por las calles y veo esta pintura amarilla con la limitación de 30 y lo que serán carriles bici, ¿no? Se nos abre la Alhambra el próximo día 17, con dificultades. Hoy sabíamos que las playas granadinas van a tener más banderas azules que nunca, más banderas europeas que nunca. Estamos pendientes de que la UNESCO nos reconozca al geoparque, a las comarcas del norte de nuestra provincia como geoparque. Hemos tenido una participación muy activa en la Semana de los Geoparques Europeos, y bueno, y también que la Universidad de Granada nos hemos llevado en poquitos días 2 buenas noticias de que seguimos subiendo en los rankings europeos y mundiales en muchas cosas. Eso de que vayamos mejorando como universidad, con lo que supone la Universidad de Granada para nuestra provincia, es también un tema relevante, evidentemente. Nuestro reto, claro, nuestro reto de presente, de futuro inmediato, de futuro, aspiramos a un desarrollo sostenible en el aspecto social, en el aspecto medioambiental y en el aspecto económico. Y la principal herramienta que tenemos, y que tenemos desde el socialismo, desde el Partido Socialista, es la propia voluntad individual y colectiva como militantes de una organización política, y la inteligencia también, la inteligencia colectiva para afrontar la situación y afrontar los nuevos retos. Por supuesto,
junto con la ciudadanía, que sin la ciudadanía evidentemente no somos nada. Bueno, el PSOE, Federico, el PSOE de Granada quiere ser una organización optimista, es una organización optimista. Claro, desde el optimismo es lo que nos da fuerza, es lo que nos da vitalidad, es lo que nos da ganas de construir, pues bueno, un futuro que no queremos que queremos que sea distinto. Distinto porque de algo nos tiene que servir esta crisis que hemos sufrido, que por desgracia ha costado tantas vidas, ¿no? Que tiene que ser distinto, pero que sabemos, yo creo que intuimos que tenemos la idea de cómo tiene que ser. Bueno, y yo creo que tenemos herramientas y algunas de ellas las he querido comentar en esto que nos ha pasado en los últimos días en esta provincia y en este país, ¿no? Herramientas vamos teniendo para trabajar desde el optimismo, el pesimismo es derrotismo. El pesimismo es derrotismo. Nuestra organización tiene que ser optimista y trabajar con ganas, con fuerza y, como he dicho, con vitalidad para construir el futuro que queremos construir. Un futuro que al final es el futuro de las ideas y de los principios con los que nos parieron hace muchísimos años. Que es el futuro de la igualdad de oportunidades, de la justicia social y de la libertad. Como yo la defino, la actual libertad, que no es la libertad de los derechos democráticos que se nos supone, como el valor en la mili, a los que hacíamos la mili, sino la libertad individual de una ciudadanía que está subyugada muchas veces por la precariedad laboral o por la dependencia, por su situación personal de terceros. Esa libertad a la que aspiramos, de que cada ciudadano y ciudadana sea autosuficiente para vivir y poder desarrollarse con dignidad a esa libertad a la que aspiramos en este mundo de ahora que es en una sociedad técnicamente democrática. Muchas gracias y Esteban, perdóname que quizá me haya extendido hoy un poquito más, pero me ha pillado así. me perdonáis y ya está. Y que espero que, estoy seguro de que vamos a tener una buena tarde contigo, Federico, y de reflexión colectiva. Gracias por estar aquí. Gracias, Pepe. Pues, Federico, si quieres, un poco, aunque la mayoría te conocemos, pero por deferencia, ¿no? En este caso, una breve línea para quienes te conozcan hoy por primera vez. Federico Buyolo es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa, experto universitario en Estadísticas e Indicadores Educativos. Actualmente también está realizando el doctorando en Teoría de la Educación por la UNED. Fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre los años 2003 y 2008 y teniente de alcalde en dicho ayuntamiento. Fue diputado nacional en la 10ª legislatura, ha sido director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2018 y entre 2018 y 2020 director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España. Actualmente trabaja como director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional. Te quiero agradecer personalmente el que nos acompañes esta tarde. Tienes una trayectoria que yo creo que a muchos nos ilumina en temas como la Agenda 2030, la sostenibilidad, la acción en los diversos municipios, en las diversas ciudades, ¿no? De toda esta serie de proyectos transformadores y también, por supuesto, todo tu expertise en el campo de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues adelante, es tuyo. Bueno, Esteban, bueno, gracias. Bueno, primero, Pepe, muchas gracias por... yo creo que la introducción es muy interesante, ¿no? Además hay que situar las cosas y hay que decir la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo y de lo que esperamos y queremos que este cambio se produzca. Así que, Pepe, nunca vienen de más unas palabras más del secretario general explicando todo lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí, permíteme que le agradezca a Esteban que me haya invitado a estar aquí con vosotros. Yo conocí a Esteban hace muy poco y son de estas personas de las que desde el primer momento ya somos amigos y somos amigos como si nos conociéramos de toda la vida. Así que
un gusto estar aquí y además compartir también panel con buenos amigos con los que he trabajado como Néstor o con Elvira, que he estado junto con ellos en el Congreso de los Diputados y en la Dirección General de Cooperación, y además tantos amigos de Granada, porque Granada para mí también es una tierra a la que le tengo mucho cariño y mucha estima, y además es una tierra muy, muy querida en mi familia. Mirar, yo estaba pensando, cuando le dije el título a Esteban, había una cosa que a mí me preocupa mucho, y sobre todo que creo que es importante que los socialistas tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Y es que, ¿qué va a pasar después de la pandemia y cómo se va a gestionar esto? Esto no puede ser solamente un tema de gestión, sino también es un tema de configuración. Pero permitidme que antes de entrar a contaros un poco mi visión o lo que estamos haciendo, lo que creo que en la línea en la que debemos de trabajar, que recuerde a Olof Palme. Hoy, 34 años después de su asesinato, se ha cerrado la investigación del asesinato de Olof Palme en 1986, cuando tan solo tenía 52 años. Olof Palme es un referente para todos los socialistas. Él decía que la libertad era solidaridad. Luego esta mañana reflejaba en un tuit en mi cuenta un discurso de suyo de 1973 en la Confederación General de Trabajadores de Suecia, que cumplía 75 años, una frase que decía que la sociedad se construye sobre la base de la solidaridad y la cooperación, y que esto no solo enorgullece cuando miras hacia atrás, sino que te fortalece y te hace mirar con certidumbre el futuro, ¿no? Entonces, por lo tanto, la libertad es, sin duda alguna, esa solidaridad, ¿no? Y en este momento donde hace más falta la socialdemocracia, precisamente como Olof Palme decía, pensando fundamentalmente en las personas. Claro que significativo es que en el año 2015 la Agenda 2030 pone a las personas en el centro de todas las políticas, y Olof Palme ya en el 73, antes del 73, ya empezaba a hablar de esa necesidad de que las personas tenían que estar en el centro de todas las decisiones políticas, ¿no? Y él decía que la política en definitiva era querer construir y hacer, sobre todo, que de la dignidad humana se pueda construir un mundo distinto, ¿no? Y que al final ser socialista es trabajar en democracia y en humanismo. Yo creo fundamentalmente en estos valores, creo fundamentalmente en el papel que hacemos los socialistas en las instituciones, en el partido y en la sociedad civil, y creo fundamentalmente en que tenemos que construir una sociedad humanista. Una sociedad humanista en un mundo mucho más complejo. Fijaros, vivimos en un mundo tremendamente complejo si hablamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya vivíamos en una situación donde la globalización económica había roto con algunas situaciones que había permitido el crecimiento económico de algunos países y sobre todo de algunos sectores, pero había llevado también a algo que se inauguraba nuevo en la época moderna, que era la desigualdad entre las personas. Esa desigualdad que antes era entre países se convertía en una desigualdad en personas. Un crecimiento económico que estaba llevando a la pérdida de la biodiversidad natural y de nuestro propio planeta. Es decir, hoy ya consumíamos 1,7 planetas con nuestro sistema de consumo y de crecimiento económico, pero es que además también la Sociedad de Investigadores en Energías Nucleares decían que estábamos a 100 segundos de la autodestrucción, es decir, que necesitaríamos 100 segundos para que la humanidad se destruyera. Estamos viviendo también una desgobernanza global. Fijaros, es muy curioso que en esta crisis aquellos que están criticando a Europa son aquellos mismos que limitan que Europa pueda crecer y ser verdaderamente una unión de estados. Y por lo tanto es muy significativo que aquellos que más critican a Europa son aquellos que menos Europa quieren y que menos fortaleza quieren una gobernanza global. Daniel Iraety dice que en su último libro Pandemocracia habla que las tres cosas que uno de ultraderecha no puede sostener y que peor llevan es la que haya instituciones fuertes, que haya conocimiento y que las decisiones se basen en el conocimiento, y tercero, que haya una ciudadanía global, una gobernanza global, ¿no? Pues estamos viviendo en esa situación, que no tenemos una gobernanza global, también lo dice en su último libro, donde ni lo global ha llegado todavía a desarrollarse, ni lo nacional ha dejado de desarrollarse. Por lo tanto, estamos en ese interineti entre una fase y en la otra, y en la cual necesitamos instituciones fuertes para saber cómo tenemos que manejarnos. Y fijaros, se ha globalizado todo en el mundo, la economía, el terrorismo, la corrupción, la energía, muchísimas cosas, y sin embargo lo que no tenemos globalizado es la ciudadanía. No tenemos todavía una ciudadanía global, que luego me referiré al final de mi intervención.
estamos viendo también la enésima crisis. Yo escribí un artículo hace poquito en la revista Ethic donde decía que tengo 49 años, tengo 49 años, y no, 48, ya no sé nada que tengo 48 años, y he vivido ya 3 crisis. He vivido la crisis del 2011, he vivido la crisis del la 2001, la 2008 y ahora esta crisis de la pandemia del COVID, ¿no? Sin contar la crisis de la construcción que vivimos en España en el año 93. Por lo tanto, solamente en poco menos de medio siglo ya hemos vivido 3 crisis. Por lo tanto, esta es la enésima crisis que estamos viviendo. Ahí también, sin duda alguna, un auge de la ultraderecha. Hay un auge de esa visión del mundo encarnada por Orbán, Salvini, Bannon, Trump, Bolsonaro, donde lo que hacen es confrontar el yo con el nosotros y donde lo que hacen es romper todos los acuerdos que habían permitido construir después de la Segunda Guerra Mundial la base del multilateralismo. Esto lo hablaba un día con Javier Solana, de que efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial construimos un multilateralismo y ahora tenemos que redefinir ese nuevo multilateralismo. Y por desgracia, esos liderazgos ya no tenemos a Obama en la Casa Blanca, ni tenemos una visión tampoco, por ejemplo, como lo está pasando en Inglaterra, con liderazgos como el de Cameron o el de el inefable Boris Johnson. Por lo tanto, necesitamos también saber que efectivamente nos movemos en un mundo donde la socialdemocracia tenemos grandes problemas también globales. Y por lo tanto hay un liderazgo difuso. El liderazgo difuso nos lleva a que ya no solamente son los grandes líderes mundiales los que están avanzando, sino que ahora mismo son las empresas multinacionales, aquellas que, por cierto, no cotizan en nuestro país, ni cotizan en los países, sino que cotizan en algo que es global y que, por lo tanto, no lleva a esas referencias y asentamiento en lo local, y necesariamente necesitamos que ese cambio, ese liderazgo sea ese difuso. Claro, a esta situación ya compleja por sí y una situación en la que Bin Jun dice que el liberalismo lo que ha conseguido es que el liberalismo ya no sea solamente un sistema, sino que individualmente cada uno de nosotros nos hayamos convertido en nuestros propios jefes. Y por lo tanto ese liberalismo ha crecido y ha ganado el capitalismo individual que nos hace confrontarnos los unos contra los otros en vez de construir una sociedad de iguales, que es lo que al fin y al cabo nosotros pretendemos, o os comentaba antes de Olof Palme, ¿no? El problema actual que vivimos lo que ha hecho es aflorar aquello que ya sabíamos. La crisis del COVID lo que ha venido a demostrar es que ya sabíamos que estas cosas podían pasar. Es cierto que nadie predijo que esto podía pasar. Es cierto además también que pensábamos que esta pandemia iba a ser la consecuencia de un virus de laboratorio, de algo así mucho más cinematográfico, como nos venden en las películas, y sin embargo ha sido, y permitirme la metáfora con todo el respeto, con una gripe con estudios. Es decir, ha sido una gripe un poco más dura de lo que teníamos que hacer, pero que ha pasado de ser una epidemia a convertirse en una pandemia. Y no estaba el mundo preparado para atender esa pandemia. Nos faltaban recursos, es aquella famosa de frenar la curva para que los sistemas no colapsaran. Nos han faltado infraestructuras para saber cómo atenderlo y nos ha faltado lo más importante, la vacuna, para saber cómo volvemos a esa nueva normalidad con las mismas garantías, ¿no? Por lo tanto, hemos vivido una situación compleja de pasar de una epidemia a una pandemia sin una gobernanza global en un mundo fragmentado y en un mundo que venía a salir de una crisis económica. Por lo tanto, la situación era muy compleja. Además, esta pandemia ha tenido algo más importante y es que la desigualdad la ha llevado a su máximo exponente. Fijaros que es verdad que ha atacado por igual a todas las clases sociales, pero sin embargo, el que más ha sufrido, sin duda alguna, es el que más bajo está en esta cadena de desigualdad y que, por lo tanto, en el que más debe de proteger. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con todo este ámbito? Lo que os decía, es decir, lo que nos ha llevado es que a esa globalización a medias que estamos viviendo, pues lo que se ha producido es que en un webinar que tenía con Cristina Monge y con Daniel Nianity, hablábamos de que efectivamente China exportó el virus, pero no exportó las soluciones. Y las soluciones llegaron bastante después, cuando ya el virus estaba implementado y estaba casi en toda Europa, fundamentalmente en Italia y España, por las características demográficas y sociales que tenemos en nuestros países, ¿no? Por otro lado, ha habido una desinformación. Es decir, es verdad que como nadie había predicho qué podía pasar, hemos tenido que ir reinventando constantemente las decisiones que tomábamos. Fijaros, esta situación
que algunos quieren aprovechar a lo que vienen a decir la política de la improvisación no es cierta. Al contrario, lo que se han tomado las medidas es necesariamente atendiendo a los momentos coyunturales que estábamos viviendo. No sé si tenemos que recordar que hace poco más de un mes teníamos 1.000 muertos diarios. Por cierto, antes de ayer tenían 1.400 en Brasil, lo que nosotros vivimos hace 2 meses. Por lo tanto, son situaciones que estamos viviendo y que había que tomar las decisiones. El jefe de gabinete del ministro de Fomento, de José Luis Ábalos, fue también jefe de gabinete del ministro Pepe Blanco, y contaba en un post en LinkedIn diciendo que las cosas que había aprendido de los 2 estados de alarma. Él vivió el estado de alarma también de los controladores aéreos y ahora está viviendo este, ¿no? Y él decía, mira, hay 2 cosas que son incuestionables. Una, que te vas a equivocar y que por lo tanto tienes que tomar decisiones, y 2, que el largo plazo acaba al final de la noche. Por lo tanto, no se trata ya de pensar a largo plazo, sino de pensar en el corto, y el muy corto se convierte en el ya. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar decisiones, a seguir avanzando y seguir poniendo todos los medios a disposición para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque necesariamente esto lleva a una crisis económica, y una crisis económica lleva a una crisis social, y una crisis social lleva a una crisis institucional. Venimos de una crisis institucional donde las instituciones hemos perdido mucha representatividad de la ciudadanía, y lo que necesitamos es recuperar ese papel que las instituciones tenemos para hacer, sin duda alguna, que la política y la democracia sea más fuerte, porque en definitiva lo que será más fuerte será la ciudadanía. Fijaros, aquellos que no creen en las instituciones, y no hace falta que os diga quiénes son aquellos que no creen en las instituciones, viven muy a gusto en el ámbito de la confrontación permanente y el de embarrar el terreno de juego, y permitirme la metáfora con el fútbol, porque no viven de las instituciones y no quieren saber las instituciones. Tienen otros poderes que son los que ellos manejan, y por lo tanto la institución, aquella que representa a todos los ciudadanos y las ciudadanas, es lo que menos les interesa, y por lo tanto cuanto peor le vaya a la institución, mejor le irán a sus intereses. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que defender es, sin duda alguna, esa institucionalidad, ese ámbito social y, por supuesto, una economía social de mercado que permita verdaderamente esa recuperación. Porque los datos que tenemos son muy duros. Fijaros, llevamos actualmente 7 millones de afectados en el mundo. En España son unos 242.000. 404.000 fallecidos en todo el mundo. En España, en torno a los 27.000 fallecidos. Hemos bajado ya en el PIB un 4%, y esta mañana el Banco de España hablaba que podíamos llegar hasta un 11% si hubiera un repunte. Hablan las cifras entre un 8 y un 11%. 9 millones de alumnos han tenido que dejar las aulas porque teníamos que garantizar su seguridad por encima de todo. Fijaros, si os recordáis, en Reino Unido, en Gran Bretaña, se puso primero por encima de todo la economía, y se hizo una evolución de la pandemia controlada, que no ha sido nada controlada. De hecho, es el tercer país con más número de muertos por causa de la pandemia, y lo que se pretendía era decir, oye, no se puede cerrar la economía, como por cierto ha hecho de Estados Unidos, que es el país que más fallecidos lleva, más de 100.000 fallecidos, sino que lo que es importante es la economía, y que el resto, otra vez el mercado, lo arreglará todo. Y no puede ser así. Lo que tenemos que preservar por encima de todo, como también decía Los Palmes, es a las personas. Y en esto, cuando tuvimos que tomar la decisión de cerrar las escuelas y que estos 9 millones de niños dejaran de tener esa educación presencial, lo que planteamos es que no podía, por mucho que se cerrara la escuela, lo que no podíamos consentir es que al cerrar las escuelas los niños y las niñas perdieran su derecho a la educación. Y ahí hay que romper una lanza en favor de los niños y las niñas, de los padres y las madres, de las familias y del profesorado, que ha estado reciclándose, aprendiendo todas las tecnologías necesarias para que pudieran seguir teniendo una educación. Porque lo importante es que la escuela se cerraba, pero no se perdía la educación. Y al mismo tiempo, lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio es poner en marcha todas aquellas medidas que cerraran esa brecha digital. Hay que recordar que 700.000 familias en España no tienen todavía acceso a Internet o a un dispositivo en casa para poder seguir su educación, y que por lo tanto había que cerrar esa brecha. Había que ayudar a aquellos niños que tienen más dificultades en su aprendizaje. Había que ayudar a las familias que necesitan también conciliar su vida personal, laboral, y además ayudar a sus hijos. Por lo tanto, eso era importante. El comercio ha perdido un 30%, los servicios un 20%, la producción industrial ha bajado un 33%, hemos sufrido 446.000 ERTEs, por cierto, una medida que en la anterior crisis económica no se tomó, y que sin embargo este gobierno sí que ha tomado una medida para hacer esos
expedientes de regulación temporal de empleo para recuperar el empleo cuando sea posible. El desempleo está en alrededor de los 3.800.000 y además hemos perdido un 4% de las exportaciones. Y algo más importante para nosotros, que el turismo hoy en día está en cifras de cero. Como sabéis, el turismo es nuestra principal industria y nuestro principal valor de crecimiento social, económico, incluso reputacional en el mundo, y hoy en día está a cero por las circunstancias que estamos viviendo. Afortunadamente, a partir del día 21 se abrirán las fronteras y, por lo tanto, podremos volver a traerla. Esas son las cifras y no podemos negarlo y no podemos esconderlo. Sí que es cierto que hay distintas maneras de salir de esta crisis. Y en esta crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, lo más importante que ha habido es que, lo primero que se ha pensado es siempre en la seguridad de las personas. Segundo, en garantizar que el desarrollo de cada una de las personas pueda seguir avanzando. Y tercero, en fortalecer los servicios públicos. Porque esto va de políticas públicas. Fijaros, yo vivo ahora en Madrid y la diferencia que estamos viviendo aquí en Madrid con otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista es abismal. Donde aquí se estaban haciendo contratos leoninos para el refuerzo de los médicos, en otras comunidades autónomas gobernadas por los socialistas se están haciendo contratos dignos para que los profesionales puedan tener sus garantías. En otras comunidades donde se ha garantizado la seguridad de los sanitarios, donde se ha apoyado al profesorado, donde se ha trabajado para que todos los servicios esenciales sigan funcionando, aquí lo hemos vivido justamente lo contrario, sino que se ha estado culpando a los profesores, se ha estado culpando a los sanitarios, o se les está haciendo que la sanidad privada, o incluso ya el insulto más grande, es que el que expandió la sanidad privada en Madrid ha sido el que se ha convertido en el referente de la gestión pública del COVID en la Comunidad de Madrid. Sin duda alguna hay distintas maneras de entender las cosas y por lo tanto también hay que apelar a esa responsabilidad que tenemos como socialistas de afrontar y de saber cómo hemos hecho esta gestión de esta crisis. Mirar, hay que ser sincero, puede ser que se hayan cometido errores, pero lo que no se ha hecho es dejar a las personas desfavorecidas ni dejar a las personas sin las garantías necesarias para que puedan desarrollar su vida. Y eso pasa fundamentalmente, como os decía, por los servicios públicos. Y por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es recuperar, como os decía al principio, decía Olof Palme, el valor de la socialdemocracia, el valor del humanismo, el valor de la igualdad y el valor de la política. Porque la política, en definitivamente, es querer. Y es querer hacer cosas. Y es querer, sin duda alguna, liderar un futuro diferente, como decía Pipe al principio de su intervención. Y esa es la vocación que nosotros tenemos. La vocación que tenemos como socialistas, desde el gobierno de la nación, desde los distintos gobiernos autonómicos, desde las diputaciones, desde los gobiernos locales, donde se ha visto que efectivamente lo que hacemos es empoderar a la ciudadanía. Porque las personas tienen que estar en el centro de la salida de esta crisis. Y para eso lo que tenemos que hacer es construir una sociedad más justa, una sociedad justa, no una sociedad más justa, una sociedad justa e igualitaria, donde la solidaridad que ha demostrado la ciudadanía con su compromiso ético y cívico para que efectivamente la pandemia no se extendiera más de lo que debíamos. Ayer la Organización Mundial de la Salud decía que podían haber habido hasta 400.000 muertes si no hubiéramos hecho este confinamiento que hemos vivido solidariamente todos los ciudadanos y las ciudadanas, para hacer verdaderamente eso, una sociedad más comprometida y una sociedad que verdaderamente piense en el bien común de todos. Pero para eso tenemos que empoderar a la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía, y Esteban me lo ha oído alguna vez ya más decir, empoderar a la ciudadanía en 4 ámbitos. Empoderar a la ciudadanía a través de la educación. Yo creo que en la educación es un factor fundamental del desarrollo de las personas. El presidente del gobierno, en la primera investidura que hizo en estas últimas elecciones, en la cual no salió, planteaba en su discurso de investidura el derecho a la educación a lo largo de la vida. Y que la educación a lo largo de la vida se convirtiera en ese derecho que nos permite afrontar los retos del futuro y liderar, además, también como personas ese ámbito en el que estamos trabajando. Segundo, el empoderar culturalmente. Tenemos que saber en el mundo en que vivimos. Tenemos que saber que verdaderamente estamos en un mundo más complejo. Olof Palme decía, y me hace mucha gracia, porque él decía que hablaba a la audiencia porque entendía que los consideraba inteligentes y que él razonaba con la ciudadanía y cuando hablaba con ellos porque los consideraba inteligentes y los consideraba que sabían lo que tenían que hacer y que entendían perfectamente y tenían la capacidad de razonar y además de, ¿por qué no?, discrepar en los planteamientos que él hacía. Por lo tanto, necesitamos que esa ciudadanía tenga ese empoderamiento cultural. Empoderar a la ciudadanía en el ámbito económico. Sin duda alguna, aquel que no llega a fin de mes difícilmente puede pensar
en lo que va a pasar dentro de 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, estamos haciendo una política social y el ingreso mínimo vital que comentaba Pepe. Esta mañana oía a uno de los mayores especialistas del mundo del ingreso mínimo vital, decía que el discurso en España no debería ser la cantidad, sino porque hemos tardado tanto tiempo en ponerlo en marcha, cuando en todos los países, desde los más ricos hasta los más pobres, tienen este ingreso mínimo vital. Por lo tanto, estamos haciendo eso, empoderar a la ciudadanía desde el ámbito económico, porque esto no se trata de subsidios, se trata primero de solidaridad y de empoderamiento de la ciudadanía para que pueda desarrollar su proyecto de vida. La libertad, Aristóteles decía que la libertad o la ética venía ligada con la libertad y que por lo tanto si no hay libertad no puede haber ética. Entonces no puede haber una sociedad ética si no es una sociedad libre. Y por último, empoderar a la ciudadanía en el ámbito social. Para mí esto es muy importante porque ese es el cambio, la transformación. Empoderar el ámbito social significa el que la sociedad se hace cargo de la situación y aporta las soluciones necesarias para que tengamos instituciones más fuertes, democracia más fuerte y además una política. Fijaros, la salida de esta crisis pasa por tener más conocimiento, es decir, tener más investigación, más conocimiento, no basarnos en aquellos que quieren utilizar su marketing de garaje para decirnos lo que creen que va a pasar o su marketing de barra de bar, sino lo que se trata fundamentalmente de tener más conocimiento y apoyarnos en ese conocimiento que existe. Ahí Naciones Unidas tiene una gráfica muy interesante que habla de que se descubren las soluciones de las cosas hasta que se aplican, pueden pasar entre 50, 70 y hasta 100 años. Desde que el primer estudio habló de que el tabaco era perjudicial para la salud hasta que se tomaron las primeras medidas pasaron 70 años. Por lo tanto, no puede pasarnos eso en un mundo donde va cada vez más rápido. Por lo tanto, más conocimiento y más ideología. Fijaros, en una sociedad líquida, como dice Bauman, donde lo que tú no hagas va a llegar otro y lo va a hacer, es necesario que construyamos junto con la sociedad y con las personas una sociedad en la que queremos crecer. No recuerdo ahora al filósofo, me vais a perdonar, decía que no toda caída lleva necesariamente una salida de la crisis en positivo. Por lo tanto, eso tendremos que construirlo. Y para construir ese estado y para construir esa visión ideológica del desarrollo, desde los valores del humanismo y de esa visión de la socialdemocracia, de la igualdad, la libertad y la solidaridad, siempre he pensado, y cada vez más lo pienso, de que tenemos que crear un nuevo contrato social global. Fijaros, el contrato social que se creó después de la Segunda Guerra Mundial nos llevó al mayor avance de libertades y derechos de la ciudadanía, al pacto entre distintos para saber que teníamos que salir juntos de esta crisis. Y ahora, en este mundo global, donde hemos descubierto que los problemas son globales, pero las soluciones tienen que ser globales, donde vemos que necesariamente tenemos que trabajar de manera conjunta para que se produzca una transformación que ponga a las personas en el centro de todas las decisiones, no solamente como objeto ni sujeto, sino como protagonista desde el inicio en esas colaboraciones radicales que algunos me habéis oído hablar ya muchas veces, se trata de definir ese nuevo contrato social global. No puede pasar que en sociedades que necesitan certidumbre, las soluciones pasen por aquellos que nos quieren hacer ver una realidad que no es real. La realidad la construimos los ciudadanos y las ciudadanas. La sociedad la construimos los ciudadanos y las ciudadanas. Y esa construcción tiene que basarse, como os decía, en el conocimiento y en una ideología clara, donde las personas, el mundo, el planeta, la economía, esté al servicio de la sostenibilidad. Una sostenibilidad que ya no es solo medioambiental, sino que es social, es económica y que además lo que hace es que a través de ese nuevo contrato social global permita pensar en el bienestar de las personas, ampliando el estado del bienestar y haciendo sin duda alguna que todo el mundo tenga derechos, libertades y su seguridad. Esta crisis nos ha demostrado que nos creíamos que éramos ya invencibles, que nos creíamos que éramos, en el libro de Homo Deus de Yuval habla de los seres biónicos, donde ya podríamos tener partes de nuestro cuerpo que podrían ser partes de robot. Y lo que nos hemos dado cuenta es que somos tan mortales como lo eran nuestros antepasados. Así que, por lo tanto, tenemos que reflexionar, tenemos que construir, pero sobre todo tenemos que hacer una sociedad ética. Y esa sociedad ética solo puede pasar y solo se puede construir a través de una visión humanista del desarrollo. Y sin duda alguna, ese valor humanismo pasa por la solidaridad, la igualdad y la libertad,
que construimos y hacemos cada día los socialistas en todas las partes en las que estamos. Muchas gracias y de verdad que un gusto, y a partir de ahora a vuestra disposición. Muchas gracias, Federico. Vamos a iniciar ahora el turno de palabras, así que los que quieran intervenir, por favor, dejadlo en el chat, vuestro nombre y os voy dando paso. A mí me gustaría lanzarte una pregunta. Generalmente lo que hacemos es intervenir y dejar que tú puedas al final un poco responder a todas las cuestiones. Entonces, bueno, si vamos acumulando palabras, pues si te parece lo hacemos así. Bien, bien. Yo te aprovecho antes de darle la palabra a Néstor para lanzarte una pregunta, ¿no? Una reflexión. Y es algo que, como comentábamos antes de iniciar, me toca personalmente por el hecho de tener ahora una niña pequeña, ¿no? de 3 años, pero se trata de una cuestión que veo últimamente de forma repetida en redes sociales, de compañeros cercanos en la universidad y en otros ámbitos, y también incluso en las propias noticias, ¿no? Que es el papel que ha tenido, digamos, cada uno de los diversos grupos de edad, ¿no? que componen nuestra sociedad, ¿no? En este caso, la infancia, ¿no? Los niños, las niñas. Nos costó, yo creo que cierto trabajo, ¿no? El poder dar esos permisos para que empezaran a salir a la calle, de hecho, incluso con algún traspié, ¿no? Que se pudo corregir rápido sobre esos primeros permisos de salida. Y ahora un poco quizás surge una reflexión, que no sé si es una reflexión fácil, oportunista o que tiene algo de fondo, ¿no? Y es que quizás nos hemos centrado durante esta semana mucho más en ver cuándo abren los bares que cuándo, qué hacemos con las escuelas, ¿no? Y sé que es una cuestión muy compleja, ¿no? Porque obviamente, y sobre todo en edades más pequeñas, es difícil que mantengan una distancia social, pero también es cierto que cuando al final acabamos yendo a un bar o a otro espacio de socialización, como cada vez se está produciendo más, esos niños ya van interactuando con otros niños, ¿no? de otras parejas que van contigo, ¿no? Y, en fin, eso se va produciendo, ¿no? Los parques donde ellos van a divertirse también, esa serie de cuestiones, ¿no? Me gustaría un poco conocer tu opinión, ¿no? Esa reflexión sobre la infancia, sobre la educación, es decir, va a ser después de esto, y por supuesto no hablo ahora mismo a nivel de gobierno de España, sino también sobre todo de las diversas comunidades con las diversas ideologías que hay gobernándolas. ¿Va a ser la educación un nuevo espacio para el recorte? Por lo pronto ya podemos avanzar que en Andalucía sí ha sido, porque a la universidad se le han recortado 135 millones para el tema del COVID, pero a lo mejor se podía haber, obviamente, quitado de otras partidas, ¿no? Pero ha ido directamente a la universidad. Pero, ¿qué va a ocurrir, ¿no? con la escuela, ¿no? Y qué va a ocurrir con los niños y con las niñas. Bueno, dejo ahí esa cuestión y le doy la palabra a Néstor, que también había levantado la mano. Cuando quieras, Néstor. Te activo la cámara también. A ver. Ahora, ¿se me escucha? ¿Bien? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Sí, vale. Ya que estoy con el micro y con el vídeo abierto. En primer lugar, Federico, pues muchas gracias por participar esta tarde con los socialistas granadinos. Siempre es un placer encontrarme contigo en distintos foros que hemos compartido y que se ha generado esa amistad que nos une y darte por eso las gracias por estar aquí y por tus palabras, porque siempre son muy ilustrativas. Yo quisiera comentar algunas de las cuestiones que has planteado y que es verdad que esta globalización asimétrica que nos ha liberalizado los capitales, nos ha liberalizado los poderes económicos y los poderes ocultos y sin embargo ha quitado poder a las instituciones, ha quitado poder a la política. De esas claves que tú le dabas de cómo afrontar esto con más educación, más cultura, etcétera, yo añadiría una que, bueno, tiene mucho que ver con ella y que es una repolitización de la sociedad. Una repolitización en el mejor sentido de la palabra. Llevamos unos 30 años de tarea de zapa de lo que es la política, la antipolítica, esos intereses ocultos que antes comentaba, se ha preocupado mucho de hacer que la ciudadanía se despegue de sus instituciones, se despegue del control de la vida pública y del control de las grandes cosas
y no reducido a ese espacio privado, a ese espacio personal, a ese capitalismo individual que tú decías, y con lo cual las instituciones de gobernanza global pues o no existen o están fallando o no son capaces de abordar esta situación. Es un tema clave que hay que reabordar. Esa sobreinformación de la que disponen los ciudadanos no siempre se traduce en una mejor calidad en sus opiniones ni en sus reflexiones, pues, simplemente por saturación, porque ya es difícil distinguir la fake news de la verdad real y la gente se confunde y la gente pues abandona un espacio que nunca debe abandonar. Y por hacer un pequeño guiño a nuestra anterior tarea de la cooperación al desarrollo, esta crisis sí que nos ha demostrado el por qué la cooperación internacional al desarrollo debe ser una política doméstica y no dejarla en el ámbito de la política internacional, sino por nuestro propio interés, por el interés de toda la humanidad, el colaborar para que enfermedades de este tipo no arrasen continentes enteros, nos hace apoyar firmemente que esas políticas de cooperación no deben desaparecer. En Andalucía, una de las primeras medidas post-crisis del gobierno de la derecha tripartita ha sido reducir el presupuesto de cooperación pues casi en un 60%. Así que mal vamos y espero que no cunda el ejemplo en otras comunidades, en ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ni en el gobierno de España, y que seamos capaces de sostener también a esos países hermanos con los que tanto compartimos en estos momentos tan difíciles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Ahora tiene la palabra Jacobo. Hola. Perfecto. Buenas tardes, Federico. Un placer escucharte y saber que hay alguien, y como tú, otros muchos y muchas en el ámbito de la educación, que lo tienen tan claro y que participa de un amplio sentir del profesorado. Y precisamente como estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, creo que estamos ante una oportunidad histórica ahora mismo con el tema de la LOMLOE, para incorporar justo cada uno de los apartados y de las cuestiones que han mencionado. Creo que además estáis en ello por los documentos que estamos analizando y que nos llegan. Estamos en un momento en el que esta arquitectura curricular tan compleja dista mucho de los principios que ha enunciado. Esa arquitectura curricular de estándares de aprendizaje finalmente han generado un modelo educativo bulímico, y yo defino esa educación bulímica, ¿no?, como aquella en la que el alumnado lanza en un momento determinado unos aprendizajes concretos y nunca más se supo. El profesorado está tan enredado en la arquitectura curricular que no le puede dedicar tiempo a otra cosa que quizás sea más importante. No estoy negando la importancia del currículum, ojo, ni mucho menos, pero hay una cuestión que es mucho más determinante, como es la metodología, y fundamentalmente las metodologías activas. El profesorado carece de los tiempos necesarios para invertirlo en eso, en transformar las metodologías más tradicionales en metodologías activas. Y el tema de activa, como tú perfectamente sabes, además ya cada vez tiene más fundamentación neurocientífica. Todo lo que tiene que ver con la interacción finalmente se convierte en acelerador de aprendizaje. Todavía no logro entender cómo los modelos organizativos de las aulas siguen en modelo autobús. Si lo que hay que fomentar, aunque estemos ahora en estado de alarma, es precisamente todo lo contrario, y lo difícil que cuesta convencer al profesorado en esa transformación, precisamente, insisto, porque están perdiendo el tiempo en la complejidad del currículum tan dificultosa a la hora de llevarlo a cabo desde el punto de vista de la programación, ¿no? En definitiva, todo esto lo que dificulta es la integración también entre el profesorado y la cantidad de compartimentos estancos. Entonces, seguir animando a que se vaya construyendo esa LOMLOE de cara a una inclusión verdaderamente auténtica y de calidad, que el profesorado tenga tiempo para invertir en metodología, y donde, y aquí sí que apelo a una cuestión global y no opcional por parte de la autonomía, a que cuestiones tan esenciales como la igualdad, la educación para la ciudadanía o la cultura y la práctica digital no sean ni mucho menos opcionales, ni materias optativas, ni formen parte del ámbito de las específicas, sino que formen parte de una troncalidad para todas y cada una de las comunidades autónomas. Así que, como todos tus principios
verdaderamente están entroncados dentro de lo que puede ser la nueva ley educativa, animar para que eso sea así. Una segunda cuestión muy rápida es respecto a las decisiones que se van tomando en las conferencias sectoriales, en este caso en concreto, a lo que está ocurriendo en relación al confinamiento. Compartir una inquietud y lanzarte al menos una duda. La inquietud es la siguiente. Según los procedimientos, las comunidades autónomas que no se acatan los acuerdos llegados en esa conferencia sectorial, ellos pueden desarrollar la normativa vigente y básica de la comunidad autónoma. No se pueden inventar una normativa diferente a la básica. Lo digo porque aquí en Andalucía han desarrollado unas instrucciones que no se adecúan a la normativa básica andaluza. Y además, finalmente, si hacemos un compara y contrasta, bien buena relación tenía con lo que ya se aprobó en la sectorial. Entonces, lo que habría que ver es que a partir de mañana, si se toman una serie de decisiones, y en este caso Andalucía se vuelve a salir de lo que se acuerde en esa conferencia sectorial, si habría que estar pendiente y supervisar e inspeccionar las decisiones que toma la Junta, porque si vuelven a contravenir la normativa básica vigente, creo que habría que tomar decisiones contundentes con lo que finalmente Andalucía y otras comunidades autónomas decidan. Y ya que estoy en esta cuestión, como mañana se va a abordar, trasladarte, pero supongo que te habrá llegado 1001 situaciones en las que el inicio de curso está suponiendo muchas dudas al profesorado y a las familias. Hoy sale la nota de prensa en relación a que se pone ese tope de edad hasta cuarto de primaria y aún así, y te hablo también de nuestra propia militancia, está generando muchísimas dudas, porque bueno, no genera precisamente un espacio de seguridad, porque hay hijos e hijas con más edades, que al final de cuentas van a estar en el mismo espacio, además de otras dificultades en relación a que se requieren espacios, que no siempre se tienen, para duplicar o desdoblar grupos, y la cuestión, que creo que tampoco debería ser opcional, respecto a la necesidad de más recursos humanos. Si finalmente vamos a desdoblar, pero luego nuestra comunidad autónoma decide que no, y que hay una total normalidad a partir del 10 de septiembre, no sería muy justo que unas comunidades sí y otras comunidades no. Entiendo que todas esas variables las estáis dominando y que mañana de alguna manera vamos a concretar, pero ya que estás aquí, tenemos la oportunidad de preguntarte, pues te lo agradecería. Nada más, gracias. Muchas gracias, Jacobo. Continuamos ahora con Concha. Ahora sí me oí, ¿no? Y me veis, las dos cosas. Bueno, yo solamente, bueno, daros las gracias como siempre por crear estos foros aquí dentro del partido, que son, yo creo, muy fundamentales, ¿no? Para dotarnos también de ideología, ¿no? En el quehacer de esta nueva realidad que estamos viviendo. Bueno, aparte de eso, y agradecerte a ti, yo no te conocía, Federico, pero agradecerte también que estés aquí con nosotras y con nosotros y compartiendo pues tu talento. Bueno, yo lo que quería, porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y también con lo que Jacobo ha planteado, ¿no? Creo que esto puede ser también, yo también vengo del mundo de la educación, aunque no trabajo en una escuela, ¿no? Pero creo que eso también me ha marcado también el método y la forma de trabajar, ¿no? En todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y creo que es muy importante, ¿no? Que podemos hacer de este momento, donde se tiene que redefinir muchas cosas, pues de ser valientes, ¿no? Y dar pasos importantes para que las cosas cambien de verdad, ¿no? Que cambien desde la educación, ¿no? Y una de las cosas, porque como estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, no voy a repetirlo otra vez, pues, pero yo voy a decir también que creo que es muy importante que el profesorado también se forme, y no solo se forme en forma de conocimiento, ¿no? Que eso ya lo hace estupendamente, sino porque el papel del profesorado en todas las instituciones educativas van a tener que gestionar la diversidad, ¿no? Por ejemplo. Y no todo el mundo tiene esa inteligencia emocional para poder gestionar desde ahí, ¿no? También hay que gestionar lo que se tiene en común, la diversidad, ¿no?
pues la rabia, el miedo, todas estas cosas, ¿no? Que no se trabajan, ¿no? Normalmente. Entonces yo creo que es un momento estupendo y ahora aprovechar también pues, que los espacios hay que repensarlos y todas estas cosas, pues para hacer las cosas desde ahí, ¿no? Desde la igualdad y desde los principios básicos, ¿no? Que yo considero que debe de tener la educación, ¿no? Y entonces, bueno, que yo considero y que todos y todas las socialistas me parece que compartimos, ¿no? Y desde el feminismo. Entonces, bueno, pues esto era lo que yo quería plantear, que hay que echar también un ojo, ¿no? Porque el profesorado es muy importante en la educación y tiene que ser reconocido, ¿no? Que no lo es, ¿no? Siempre se ha considerado como la carrera María, ¿no? No sé por qué, ¿no? Porque yo para mí creo que es de las más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar este momento de crisis para replantear pues, este tipo de cosas que llevamos tanto tiempo intentando, ¿no? Trabajarlas muchas veces desde los CES más progresistas o de donde sea, pero que ya va siendo hora que se vaya cometiendo también. Gracias. Muchas gracias, Concha. Continúa ahora Javier Aragón. Hola, ¿me escucháis? Perfecto. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo, en primer lugar, lógicamente, quiero agradeceros tanto a Esteban como a la Comisión Ejecutiva Provincial la oportunidad que nos dais esta tarde. Y también quiero agradecer a... ¿Me escucháis, no? Sí, sí, te vemos. Perdón. Y también quiero agradecer, lógicamente, al compañero Federico la importante labor que ha tenido y está teniendo durante la pandemia, que nos ha servido de apoyo en muchas ocasiones para resolver muchas dudas y muchas cuestiones que nos suscitaban muchos compañeros y compañeras. Yo quiero también, a razón de lo que ha dicho el compañero Jacobo, decir que mañana yo creo que es un día importante con la sectorial de educación con las comunidades autónomas. Ya hoy, de hecho, se está moviendo por las redes un poco el tema a través de las declaraciones de la ministra respecto que se ha ido comentando y diciendo anteriormente respecto a si no había vacunas, si se quedaban los cursos escolares a la mitad, respecto a si los alumnos, qué rato iban a tener. Y hoy, como digo, el mundo pues saca ya una noticia diciendo pues lo que ha comentado Jacobo de los 20 alumnos por aula, sin mascarilla, hasta cuarto, en fin, el gobierno vuelve a cambiar de criterio, el gobierno vuelve ahí en contradicción con las comunidades autónomas, entonces creo que mañana tiene que salir un mensaje, como se decía, contundente respecto a este tema para evitar un poco esa duda que se están generando por parte de los padres y fundamentalmente también porque mucha gente en las redes pues, nos dice que, lógicamente, si se van a dar, como sí dijo el presidente, de los 16.000 millones, 2.000 van a ir a educación, que lógicamente esos 2.000 tengan esa repercusión realmente y se vean en la mejora de las condiciones educativas de los alumnos, de la familia y del profesorado. Yo creo que una de las medidas importantes, como digo, es la del inicio del curso escolar. Y la segunda medida importante, que también la han reiterado los compañeros que ya han intervenido, me parece que es una oportunidad que tenemos y que no debemos de dejar de pasar y desaprovechar, que es la LOE, que creo que debe marcar un antes y un después de lo que ha sido la LOMCE hasta ahora y la ejecución de esta ley y las desigualdades que ha supuesto en muchos centros escolares. Y yo creo que esa oportunidad tenemos que aprovecharla porque, en fin, sabemos cómo está actualmente el patio político y yo creo que el poder sacar esa ley adelante va a significar un antes y un después a nivel educativo en España y en las comunidades autónomas. Sabemos que va a ser complicado, pero yo creo que tenemos que poner, como se suele decir, toda carne en el asador para que esa ley sea una ley importante en esta legislatura y sea una ley de futuro para España y para el futuro de los alumnos y alumnas de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Voy a trasladar una cuestión que plantea en el chat Antonio Manuel Chica, que no tiene cámara, para plantearla ahora en directo. Comenta, esta crisis ha demostrado la diferencia que existe entre las grandes aglomeraciones urbanas y las zonas rurales. La falta de medios tecnológicos como la simple cobertura del teléfono móvil o la fibra óptica que lleve Internet hasta estas zonas y equipare a los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de derechos, así como a los niños y niñas la capacidad de tener conectividad en un nuevo sistema educativo que cada vez es más online y que requiere la posibilidad de colaborar con el fin de relacionarse entre diversos centros educativos en tiempo real. Un poco, pues,
qué consideraciones te merece estas brechas, ¿no? que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues Federico, te dejamos para que tú ya vayas dando respuesta como te parece. Bueno, muchas gracias, Esteban. Y la verdad que esta segunda parte, normalmente las segundas partes siempre suelen ser mucho más interesantes que las del propio ponente. Entonces, con lo cual de aquí ya daría para dar otra conferencia y además mucho más enriquecida que lo que yo os he dicho al principio, ¿no? Lo voy a intentar un poco por orden porque me gusta contestar a todos y aunque habrá algunas cosas que pueda volver a repetir, creo que es importante hablar de todo. Es decir, Esteban, es decir, efectivamente, mira, vamos a ver, fijaros, lo del tema de la infancia es que es muy complejo. Es decir, daros cuenta que la situación en la que vivimos, donde lo que hemos intentado evitar es que se pudiera producir una pandemia mucho más grande de la que estábamos viviendo, os decía los datos que daba la OMS el otro día de que hablaba de posible 400.000 muertes en España si no hubiéramos hecho el confinamiento. Claro, lo que hay que hacer es proteger a las generaciones que están más débiles, en este caso, por su edad. Es cierto que los epidemiólogos decían que efectivamente en los niños y las niñas el nivel de transmisión era mucho menor, pero sí que se convertían en vectores de transmisión cara al futuro, aunque ellos no se venían afectados, aunque sí que hemos tenido niños que han sido afectados por el virus, ¿no? Por lo tanto, era muy complejo. Como decía al principio en la intervención, es decir, traspiés o decisiones que además el propio presidente, yo creo que con un carácter de transparencia total en la pregunta que le hizo el Partido Popular lo dijo, y miren, hemos pecado de prudentes porque sí lo requiere. Es decir, recordar también que esa decisión se toma cuando todavía estábamos en cifras de 400, 500 muertos día. Claro, pensar que las decisiones que tomamos, si las tomamos sentados en el sofá de nuestra casa o pensando que yo imagino que podría hacer esto, pero imaginaros que es una decisión teniendo esta situación de miles de afectados diarios y de 400 fallecidos diariamente. Por lo tanto, yo creo que efectivamente se solventó, se tomaron las decisiones y se logró. El discurso entre bares y escuelas ese es un discurso que, fijaros, ha calado muy bien, porque es verdad que es un discurso que entra muy bien en el imaginario social, pero es completamente irreal. Es decir, no tiene nada que ver lo que se está produciendo en los bares o en los supermercados o en los parques, etcétera, etcétera, con lo que estamos viviendo en la educación. La educación implica muchos más factores de la presencia física en el aula y requiere programaciones curriculares. Los que sois docentes aquí lo sabéis mucho mejor que yo, requiere una visión distinta de cómo esto. Yo os cuento una anécdota. Yo fui de los que preparé el documento para la desescalada cuando planteábamos si íbamos a abrir o no íbamos a abrir las escuelas en la primera fase en ese documento. La ministra me pidió que hiciera el documento, hice una propuesta, al principio tenía una idea muy clara y después de estudiarlo con un documento bastante estudiado, yo ya no lo tenía claro de cuál iba a ser, porque tiene implicaciones con el personal docente, tiene implicaciones con el centro, tiene implicación con la movilidad, tiene implicación con la parte sociosanitaria, tiene implicaciones con la parte social, con la parte laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las decisiones en educación hay que tomarlas de manera muy pensada, muy coordinada, y más en esa situación, y luego comentaré las conferencias sectoriales, donde sabéis que las competencias están derivadas, están transferidas a las comunidades autónomas. Efectivamente, como dice Esteban, la educación no va a ser una de las políticas a recortar, al contrario. Es decir, el domingo el presidente anunció esos 2.000 millones, que ha dicho Javier también, que iban a ir destinados a la educación, y iban a ir destinados a las comunidades autónomas. Por lo tanto, va a ser una inversión, la mayor inversión en educación en el menor tiempo que se ha hecho en la historia de la democracia. 2.000 millones en educación para paliar verdaderamente esas cuestiones que estamos hablando. Pues estamos hablando de brecha digital, estamos hablando del profesorado, estamos hablando de los programas de refuerzo educativo, estamos hablando del fracaso escolar o del abandono escolar temprano, de las repeticiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo para que el profesorado en los centros educativos tenga recursos necesarios para afrontar esta situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, al contrario que pasó en la crisis económica del 2008-2011, aquí la educación no se va a recortar. Os doy un dato. Los recortes del gobierno de Mariano Rajoy han supuesto a la educación una pérdida de 6.400 millones de euros. 6.400 millones de euros. Nos ha llevado de la senda que íbamos en torno al 5%, Finlandia sigue teniendo una inversión del 6%,
a que estemos en el 3, llegamos a bajar hasta el 3,8. Ahora estamos en el 4,2 y la voluntad es seguir creciendo. Por lo tanto, la educación no puede ser que sea uno de los factores que se va a recortar, y al contrario, no lo va a ser. Néstor, bueno, es un lujazo ir a Néstor porque soy muy fan de Néstor, he trabajado con él cuando él era el director general de la Agencia Andaluza de Cooperación. Efectivamente, coincido contigo, Néstor, de que hay que hacer una repolitización de la política. Fijaros lo que son las cosas y cómo somos. Es decir, cuando hablamos de repolitización de la ciudadanía, llegamos a decirnos en el buen sentido. Yo creo que no. Es decir, hay que hablar de, como yo decía al principio, hay que ideologizar, si se puede decir esa palabra, tiene que salir con más ideología de esta crisis, porque las sociedades se construyen y depende cómo construyamos esas sociedades, será la sociedad que queramos. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que tener más ideología y tenemos que tener esa repolitización de la ciudadanía. Para efectivamente hacer eso, es decir, que la ciudadanía tenga ese empoderamiento para que podamos construir. Sin duda alguna, la sobreinformación y la fake news. Hay un reportaje muy interesante en una de las plataformas digitales que habla de cómo aparecen las fake news y del Pizzagate, cómo empezó todo aquello con el Pizzagate, de cómo va corriendo la noticia y cómo una mentira va llevando a la otra, va llevando a la otra, hasta que al final la propia mentira se hace una verdad falsa, ¿no? Claro, fijaros, lo que no podemos hacer es, como decía antes, en ese empoderamiento cultural que tiene que tener la ciudadanía, nos tiene que permitirle poder discernir y saber que esto no pasa porque apaguemos la tele o apagamos la radio o no leamos los medios de comunicación, sino porque empoderemos a la ciudadanía para interpretar el mundo en el que estemos y que tomen sus propias decisiones. Por supuesto, la cooperación internacional. Tú y yo somos unos convencidos de esa cooperación internacional y, por lo tanto, sabes cuál es mi posicionamiento. De hecho, te digo una cosa más interesante. Hablando con el secretario general de UNICEF, que es buen amigo, me decía que UNICEF en España no había hecho programas de acción directa en el país nunca. Siempre había hecho incidencia política y no había trabajado directamente en el país. Ahora están trabajando, UNICEF está trabajando para los niños y las niñas más desfavorecidos. Por lo tanto, el país que hemos sido cooperante, nos convertimos en este momento de pandemia en país que estamos recibiendo ayuda, no solamente en los más desfavorecidos, sino también ayuda tecnológica, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Y ahora al mismo tiempo tenemos que volver a convertirnos en cooperación, en ser cooperantes internacionalmente. Porque si queremos entender que este mundo no puede ser si no es que todos avancemos, difícilmente entenderemos que la cooperación internacional no puede estar en uno de los ámbitos de recorte, ni del gobierno nacional, que no lo va a ser, ya lo anunció el presidente del gobierno en también una de las preguntas parlamentarias poniendo el valor de la cooperación internacional, y no tiene que serlo, por supuesto, del resto de las administraciones. Respecto a Jacobo, efectivamente la LOMLOE es una oportunidad. Fijaros, la LOMLOE, que es un cambio educativo, viene fundamentalmente para cumplir el mandato de los 10 grupos parlamentarios que votamos en la derogación de la LOMCE. La LOMCE ha producido los efectos más catastróficos en la historia de la educación. Hasta ahora las leyes educativas, que sí que puede ser que tengamos muchas leyes educativas, o hayamos tenido muchas leyes educativas, han ido evolucionando, incluso de la Ley General de Educación a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, a la LOGSE, a la LOE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la LOMCE lo que hizo fue cortar y hacer una quiebra total en el sistema para que aquellos que tuvieran más problemas estuvieran expulsados fuera del sistema. Se convirtió en una base del triángulo donde la punta solamente podían llegar los más favorecidos, como siempre. Lo hemos visto, es decir, tenemos mayores tasas de repetición, tenemos mayores tasas de graduación con asignaturas suspendidas. Es muy gracioso que algunas comunidades autónomas estén acusando a la ministra de que va a permitir que la gente se gradúe con suspensos. Sin embargo, se ha aumentado casi 5 puntos el número de graduaciones, en titulaciones, perdón, de la ESO con más suspensos desde la aparición de la LOMCE. Además, con una ruptura con la pérdida de asignaturas, con bueno, un desaguisado, que decimos en mi tierra, que ha hecho que verdaderamente la educación esté todavía más duro. Además, algo ha tenido un efecto más pernicioso, que ha sido, como bien decía Jacobo, el currículum. Tenemos un currículum que es leonino, un currículum que efectivamente, como decía Jacobo, atrapa al profesorado y no lo deja desarrollar y ejercer esa labor que tiene de no convertirse solamente en proveedor de contenidos, sino ser ese facilitador. Yo soy pedagogo de profesión,
y los pedagogos en la antigua Roma eran aquellos que eran los esclavos que acompañaban a los niños para ir dándoles la lección y para ir aprendiendo y repasando con ellos, ¿no? Es decir, el pedagogo, el maestro, no puede convertirse en un burócrata de la educación ni además estar atrapado por ese currículum. Nosotros estamos defendiendo que ese currículum tiene que basarse más en competencias, es decir, en un mundo donde cambia absolutamente todo, donde necesariamente tenemos que estar hablando, por ejemplo, hemos vivido en la digitalización de la educación, es decir, un día éramos analógicos presenciales y al día siguiente éramos digitales a distancia. Y esto ha pasado en 0,1. Y con sus más y con sus menos, el profesorado ha sabido hacerse, ha sabido buscar herramientas. Tenemos muchos déficits todavía ahí en ese ámbito y con lo cual tenemos que trabajar mucho más en los ámbitos del lenguaje computacional, de las competencias digitales del profesorado, del dotar a los centros educativos. Ese es un gran proyecto que se presentará dentro de poco sobre la digitalización, en el cual he tenido el gusto de participar en la confección de lo que va a ser el proceso de digitalización, en acabar con las 3 brechas que se habla en la brecha digital, una brecha de acceso, una brecha de uso y una brecha educativa. Fíjate, la conferencia sectorial es muy gracioso, es decir, se han producido 4 conferencias sectoriales en lo que llevamos de crisis y mañana será la 5ª. En la segunda conferencia sectorial, en la primera hubo un acuerdo unánime de decir, oye, hay que parar las clases, hay que tomar las medidas necesarias y hay que favorecer, sobre todo, el aprendizaje del alumno. En la última, en la que se tomó la decisión de la graduación, en la propia conferencia sectorial solamente hubieron 3 comunidades que dijeron que no, 2 comunidades por temas políticos y una comunidad por tema territorial, que podéis imaginar quién es. Pero al día siguiente salieron en prensa, perdón, al día siguiente no, antes de la reunión ya había filtrado en prensa que estaban en contra de lo que todavía no sabían de lo que se iba a decir. Por lo tanto, es una utilización o instrumentalización de la política educativa en una ventaja. De todas maneras, también tengo que deciros que las directivas adoptadas por todas las comunidades autónomas van en la misma línea que de lo que se aprobó en la conferencia sectorial. Y por supuesto, Jacobo, hay que respetar sin duda alguna la normativa básica y no se pueden inventar nuevas normativas como nosotros tampoco hemos hecho, que este es el marco en el que tenemos y por el cual queremos cambiar la ley. Las dudas del inicio son lógicas y normales. Es decir, mañana se van a solventar esas dudas. Aquí ha habido de todo un poco, entre filtraciones interesadas, entre avanzar algo de lo que se va a hablar mañana, pero es complicado, y en esto estoy trabajando con un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, estamos haciendo una investigación que publicaremos dentro de poco, sobre cómo conciliar el derecho a la educación presencial con la seguridad sanitaria, ¿no? Es decir, ese binomio es complejo de cómo hacerlo y además sobre todo porque nos faltan recursos para poder hacerlo. Y además no solamente es un tema económico, como sabéis, os decía, esos 2.000 millones van a ir sin duda alguna a que fortalecer la educación en todos sus ámbitos. Fíjate, estoy trabajando en el grupo de Iván Redondo sobre la prospectiva, sobre la imagen de prospectiva de España al año 2050 y estoy desarrollando junto a un compañero del Banco Mundial un estudio sobre el liderazgo y la gobernanza en la educación. Es tremendamente complejo. Vivimos en un país donde la educación está descentralizada en las comunidades autónomas, pero las entidades locales tienen también competencias, pero sin embargo tenemos que dar más competencias a los centros escolares. Por otro lado, el profesorado tiene un liderazgo pedagógico, pero solamente hasta el centro y además cargado de carga docente o carga curricular. Al mismo tiempo, la política, solamente hemos tenido un acuerdo en educación, que ha sido el artículo 27 de la educación, cuando se planteó de la Constitución, perdón, cuando se planteó las bases de lo que iba a ser el sistema educativo, y la educación se ha convertido en un punto de confrontación entre los partidos políticos y por lo tanto no ha habido esos liderazgos. Incluso en la academia las investigaciones están más centradas en dar soluciones prácticas al profesorado, investigar sobre las situaciones prácticas del profesorado y no tanto con esa visión de largo recorrido que necesitamos en educación, ¿no? Y bueno, estamos planteando algunas ideas de esa para recuperar ese liderazgo que tiene que ver con la educación. Concha, efectivamente, tenemos que ser valientes en este momento. Efectivamente hay que redefinir en el mundo en el que estamos y hacia dónde tenemos que ir y por lo tanto hay que tener valentía. La formación del profesorado es fundamental. Fijaros, en esa formación del profesorado estamos trabajando en 4 líneas. Por un lado, la formación digital, es decir, todavía tenemos una formación digital del profesorado muy baja, es decir, la formación digital se cataloga igual que se cataloga los idiomas en A1, A2, B1, B2, BC1 y C2. Tenemos a la mayoría de nuestro profesorado está en los niveles de A1, A2,
Por lo tanto, hay que elevar ese nivel para que tengan esas más competencias. Sin duda alguna en conocimientos, pero esto es lo que ya están haciendo habitualmente. En competencias, estamos cambiando, está cambiando el mundo y por lo tanto tenemos que tener también, el profesorado tiene que tener esa visión competencial y las políticas y las pedagogías que hablaba Jacobo antes para que efectivamente se produzcan esos aceleradores del aprendizaje. Estamos participando en un proyecto europeo que se llama Aulas de Futuro, donde cambia hasta el modelo de clases de autobús, como decía Jacobo, a otros modelos de clase, otros modelos de aprendizaje. Lo hemos vivido ahora y muchos profesores lo han visto en este cambio de los exámenes, es decir, hacer exámenes online a niños y niñas tiene que cambiar también las metodologías de evaluar, de aprender, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener más competencia. Y sin duda alguna la emocional. Yo creo que mañana saldrá unas declaraciones nuestras en el país sobre efectivamente la formación del profesorado en el ámbito emocional. Porque hemos vivido una situación de estrés muy compleja, que se asemeja a la salida después de una guerra. Por lo tanto, esa crisis emocional hay que saber gestionarla. Tiene que ver con gestión de emociones, tiene que ver con ciberacoso, tiene que ver con estrés emocional, tiene que ver con vueltas a los aprendizajes, etcétera, etcétera. Incluso vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, con lo cual, tenemos que saber cómo trabajar eso y el profesorado tiene que tener sus instrumentos. Y sin duda alguna el reconocimiento. Esto viene de lejos en nuestro país. Lorenzo Luzuriaga, que fue un gran pedagogo de la República, decía que el profesorado perdió su respeto cuando empezó a reivindicar sus derechos laborales y sociales como debían de hacerse y que en ese momento la sociedad empezó a apartarse de esa función que había tenido casi bucólica de un profesorado volcado en el aprendizaje, casi una visión idílica de lo que era el mundo y altruista, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha habido. Y ha ido momentos que ha habido más distancia y ahora es el reconocimiento del profesorado, que por cierto, y esto no lo tengo comprobado y no es una teoría mía, yo creo que los padres y las madres se han dado cuenta también ahora, en este momento, el papel fundamental que hacen los buenos profesores. Sin duda alguna habrán visto cuáles son malos profesores, que esto también lo hemos visto todos somos padres y madres. Pero sin embargo también nos hemos dado cuenta de ese valor que tiene el profesorado y del trabajo que se hace en el aula y el papel fundamental que se juega el profesorado. Por lo tanto, tenemos que situar a la educación no como subsumida a otras políticas, sino en la frontispicio de las acciones. Javier, con Javier es que tengo mucha relación, afortunadamente, él está ahí en el Senado y trabajamos juntos muchas cosas y con lo cual me alegra mucho también poder haber estado hoy contigo aquí en el ámbito del partido que es tan importante para seguir haciendo aquello que creemos que tenemos que hacer. Sin duda alguna hay mucho ruido. Y por supuesto ese ruido está generado por aquellos, como os decía, no creen en las instituciones, no creen en la política, no creen en la democracia y lo que pretenden es que haya ruido y que cuanto más ruido haya, la gente se separe. Fijaros, en el año 83-84 en Suecia se hizo una encuesta, en Suecia hizo una encuesta sobre qué esperaban los ciudadanos de la política y de la democracia y de las instituciones, en definitiva, ¿no? Y la gente decía que no les molestara. Es decir, que hicieran el trabajo que tienen que hacer, pero que no les molestara. Que sirvieran y fueran útiles, pero que no molestaran ni que interrumpieran su vida, ¿no? Y dice, y esto es lo que quieren fundamentalmente es eso. La inversión educativa viene sinceramente a fortalecer nuestra visión de las políticas de igualdad y fortalecer el estado del bienestar. Si os dais cuenta, las 3 medidas que se han tomado han sido trabajo, sanidad y educación. Los 3 pilares fundamentales, junto con pensiones, que las tenemos garantizadas, los pilares fundamentales del estado del bienestar. Y esto es una visión socialdemócrata moderna de lo que tiene que ser este cambio y esta transformación. Y sin duda alguna pensando en las personas para que nadie quede atrás. La LOMLOE tiene que ser la punta de lanza del cambio que queremos desarrollar. La educación en la LOMLOE no es el fin del ámbito de la política educativa de este país o de este partido, sino que al contrario es el principio. Es lo que nos va a permitir desarrollar el currículum, mejorar la formación del profesorado, mejorar las becas, como sabéis ha habido un incremento de más de 300 millones de euros en becas, mejorar la educación infantil de 0 a 3 años, hacer una nueva ley de formación profesional y, en definitiva, trabajar en un currículum competencial que nos permita que nuestros niños y nuestras niñas tengan las competencias necesarias para un mundo que tienen que redefinir ellos. Y por último, con lo que decía Antonio, efectivamente la brecha digital es muy compleja en nuestro país. Pero no hay que olvidar que esa brecha digital es una brecha económica. Detrás de esa brecha digital lo que hay es una brecha económica. Una brecha económica que lo que hace es
aflorar que las desigualdades en este país son muy graves. Como os decía, 700.000 hogares en España no tienen acceso a Internet. El 50% de los coles no tienen una página web que puedan dar o una plataforma para poder desarrollar actividades de manera online. La alfabetización de las personas adultas es necesaria e inminente. Y, sin embargo, somos un país que tenemos el mayor desarrollo de fibra óptica. Pero ya no solamente se trata de la fibra óptica, y esto me lo contaba Paco Polo, sino también qué metemos dentro de esa fibra óptica y cómo llegamos a capilarizar verdaderamente que esto llegue a todos los hogares. Porque las nuevas desigualdades no van a ser solamente la alfabetización, sino también en el final del proceso de desarrollo de las personas en su sistema educativo. Ahí leía el otro día un artículo donde decía que lo que más iguala a la ciudadanía es un pupitre, porque los pupitres son todos iguales para todos y que ahora la desigualdad no puede ser en quién tiene mejor ordenador o quién tiene mejor ordenador. No os adelanto nada, pero dentro de poco va a haber una muy buena noticia para hacer una gran inversión en digitalización en educación, que va a ser también creo que una de las políticas punteras a nivel europeo de lo que hace un país para acabar con las 3 brechas digitales. Es decir, esto no solamente va de tener aparatos, sino también de tener alfabetización y usar los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación para la educación y al mismo tiempo tener centros educativos que sean innovadores, que cuenten con recursos y que tengan un aprendizaje competencial apoyado en esas nuevas tecnologías. Y sin duda alguna pensar en esa visión de largo recorrido que tenemos que tener en avances en las tecnologías de la información, el Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que está ya al día a día de lo que es nuestra vida. Así que creo que no me he dejado nada de lo que quería contestar y en cualquier caso estoy siempre a vuestra disposición. Pues Federico, muchas gracias. Yo creo que no tenemos ninguna otra palabra. Así que no sé si quizá María había algún comentario. María Escudero. Si no, lo que hacemos es que, siendo la hora que es ya las 8, pues Pepe, te dejamos a ti para que hagas el cierre, ¿vale? Y finalizamos. Muchas gracias, Federico. Gracias a ti, Esteban. Muy bien, yo como me he extendido quizá un poquito más de la cuenta en el principio y voy a compensar el tiempo ahora al final. La verdad que ha sido una tarde interesante, Federico, el planteamiento que nos ha hecho, pues bueno, una persona que también está viviendo en directo, ¿no? En directo y el día a día en la responsabilidad que tiene en el Ministerio de Educación y bueno, nos está dando pues, bueno, la respuesta y la visión del gobierno respecto a muchos temas. Esta mañana estábamos presentando en la Plaza del Carmen, que es la plaza del Ayuntamiento de Granada, junto con el director de la ONCE, el lunes que viene se inicia la venta de cupones. Estaba muy ilusionada la organización, en fin, y ahora no voy a decir yo, no voy a expresar lo que significa la organización a nivel social. Y me ha llamado la atención que se ha dirigido a mí, bueno, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Granada, para decirme que ellos tienen un proyecto formativo con los centros educativos que están en él. Es verdad que mientras hemos estado en la etapa dura de confinamiento, pues se ha parado, pero que ahora lo están retomando. Y ha venido a decirme las dificultades que tenían, las dificultades de la llegada de manera telemática a muchísimos municipios, a muchos centros educativos de muchos municipios de la provincia. Ya sabéis que la red de la Guardia Civil es toda la provincia, excepto la ciudad de Granada, Motril y Baza. El resto de la provincia, o sea, 171 municipios y 6 entidades locales autónomas, es la demarcación de la Guardia Civil aquí en la provincia de Granada, ¿no? Y me decía, bueno, ¿qué podéis hacer? Estaba preocupado, ¿no? Porque la verdad que es una persona muy vocacional y muy comprometida también con la sociedad granadina y estaba muy preocupado y me preguntaba qué podéis hacer, ¿no? ¿Qué hay previsto hacer? ¿Sabes si hay previsto? ¿Qué podéis hacer desde la propia Diputación? Yo le he dicho, pues bueno, yo sé que el gobierno está en el tema, es sensible a este tema, esto es, al final, son políticas que ya veníamos planteando con el tema del objetivo general de la lucha por el tema del reto demográfico, ¿no? De la despoblación, que vivimos
en gran parte del país, ¿no? Que aquí en Andalucía es verdad que no tiene una incidencia tan radical, ¿no? O tan importante como en otras comunidades autónomas, en otras zonas del país, pero también la estamos sufriendo en provincias como Granada, bueno, donde tenemos determinadas comarcas que sufren este problema. Y está claro que coincidimos todos en que hay que terminar con la brecha digital. Esto es otro de los aprendizajes de la crisis, que lo hemos comentado en alguna otra reunión. Otro de los aprendizajes de la crisis es que si queremos que haya igualdad, y además desde una perspectiva socialista, si queremos que haya igualdad de oportunidades, si queremos que haya equilibrio territorial, pues tenemos, ¿verdad?, que tenemos que generar inversión que termine con la brecha digital, y estoy totalmente de acuerdo contigo. No se trata solo de tener aparatos. Hay una parte detrás de formación, de interiorización de esta tecnología para todo, para interactuar en un sentido amplio, ¿no? Y eso requiere un impulso político de primer nivel. Yo espero que ahora, lo que nos acabas de anunciar, que hay una perspectiva por parte, una previsión por parte del gobierno de actuar en ese sentido, sin ninguna duda va a ser un avance. Y si por algo vivimos una situación de pandemia como la que hemos vivido, que ojalá no la vivamos nosotros otra vez, que desde la gripe española, como decimos hasta ahora, han pasado 102 años, más o menos, que pase siquiera otros 100, otros 100, y ya está, ¿no? Pero es que si por algo no es así, si eso no es así, y pues bueno, que no nos pille como nos va a pillar ahora. Y aunque no sea así, o sea así, lo que sí es determinante es saber que esto es un magnífico instrumento. Un magnífico instrumento. Yo digo, ¿cuántas personas hemos podido interactuar contigo esta tarde? En este momento que hemos estado escuchándote, y los que van a llegar a ti, a lo que nos has dicho mañana, pasado mañana, cuando Esteban cuelgue estas grabaciones en las redes. O sea, la capacidad que tiene la tecnología para interactuar y para formar, y en el tema que estábamos hablando educativo, para educar, ¿no? Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje también, como lo puede facilitar, ¿no? Muchas gracias, de verdad, Federico. Yo espero que no pasa nada que nos veamos por videoconferencia. Pero en fin, a ver si la próxima vez nos vemos de manera presencial. Y si es aquí en Granada, en la ciudad de Granada, con una vez recuperado, que espero que la recuperemos prontito, este ambiente tan juvenil que tenemos, que nos da nuestra propia universidad, la incidencia de los 50.000 universitarios en la propia ciudad y el ambiente que genera, pues mejor que mejor. Una ciudad, como sabes, estupenda, muy bonita, con mucho ambiente, y esperamos verte por aquí pronto. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias, Pepe, y gracias, Esteban, y gracias a todos. La verdad que ha sido un lujo hablar con compañeros y con compañeras.